Y recuerdo que mi familia estaba llorando porque ellos creían que me iba a morir, que ya no iba a salir de ello. Siento que ya fue como mi punto más bajo para decir, no sean tan orgullosos y reconcíliense mientras puedan hablarle a la gente. Luna, si pudieras lograr lo que quisieras, ¿qué sería? Lograr lo que quisiera, no sé, cantar en muchos bares. ¿Cantar? ¿Te dedicas a cantar? Sí. Okay. Cantar en bares grandes, bonitos, cantar por horas, que la gente me escuche, que me contraten. Ok. ¿Y estás haciendo algo por lograrlo o qué te detiene en caso de que no? Pues sí, estoy haciendo algo, me vengo aquí a cantar a las calles y también voy a los bares a ver si me dan permiso de cantar. Ok, ¿hoy vas a cantar más tarde o...? Ok, ¿qué tipo de música cantas? Canto covers como de Carla Morrison, Mon Laferte, reggae, boleros. Ok. ¿Algo más que en tu vida anheles así a diario? ¿O sería eso? Que en mi vida anhele, no sé, un crecimiento espiritual, un crecimiento personal. Yo pienso, yo sí, pedirle perdón a mi mamá por los errores que haya tenido. Hace 15 días falleció y yo sí me quedé con la intención de pedirle de algo. Se lo pedí, pero todavía tengo la... ¿Sientes que te faltó más? Así es, decirle algo. Lamento mucho tu... Sí, gracias. ¿Usted? La mera verdad, me agarra sin palabras, la mera verdad. Suéltelo. Todos tenemos problemas y lo que se trata es de solucionarlos. Y la mera verdad, no sé ni qué decirte, la mera verdad. Te quedo sin palabras. Una casa. ¿Una casa? Sí, tener mi propia casa. ¿Cualquier casa o...? No, una casa bonita. ¿Una casa grande, bonita? Sí, así es. Ok. ¿Lo has intentado o qué sientes que te detiene? Estoy trabajando para ello, aunque sí, la economía aquí en México es un poquito difícil, ¿verdad? Complicada. Sí. Pues yo digo que si pudiera regresar el tiempo y enmendar errores, lo haría. ¿Como cuál, por ejemplo, alguno? No puedo decirlo, pero... No puedes, ¿secreto? No, es secreto. Volver a ver a mi amigo que acaba de fallecer. Y como estábamos peleados, reconciliarme con él. No sean tan orgullosos. Y reconcíliense mientras puedan hablarle a la gente. Hablar a la gente cuando está ahí, ¿no? Ya cuando ya no están, ya no hay nada que hacer. Así es. Bueno. ¿Tu nombre cuál es? Fabia. Volver a ver a nuestro amigo que falleció. Es amigo en común. ¿Tú estabas bien con él o tuviste también algo? Pues fueron los mismos problemas. ¿Lo mismo? Sí. Bueno, ¿cómo se llamaba tu amigo? Jorge Alejandro. Bueno. ¿Tu nombre cuál? Alexa. Liz García. Liz García. Estrella Belmonte. Bueno, yo por ejemplo que mi papá falleció, regresar el tiempo y haberlo disfrutado un poquito más. ¿Qué hubieras hecho más? ¿O le hubieras pedido perdón por algo? ¿Le hubieras dicho más que lo amas o algo así? Ajá, eso, yo creo que perdón no, pero sí decirle que pues que lo amo y que siempre lo voy a amar hasta el cielo. Voy a ejercer mi carrera, ingeniería bioquímica. Sí, entonces ya es la última semana que voy a la universidad y ya de ahí pues el siguiente paso es ejercerla. ¿Y ya estás dando ese paso? ¿Ya estás buscando? Sí, ya estoy en busca de empleo, así es que si conocen a alguien, alguna empresa que me quiera contratar, sí, sería esa parte. Liz Bella Boutique Oficial de León, Guanajuato. Ahí estamos a sus órdenes. César, si pudieras lograr lo que quisieras, ¿qué sería? Volver hace 3 años cuando aún gozaba de mi salud mental antes de comenzar con la ansiedad. Definitivamente volver a tener la salud mental que tenía antes. ¿Quisieras compartirnos un poquito cómo era antes y más o menos qué sucedió en tu vida para este punto, para llegar a este punto en el que nos comentas que cambió?
Sí, pues básicamente dejé de cuidar de mí mismo, me empecé a preocupar más por los demás que por mí y comencé en el 2021 a tener ataques de ansiedad, lo que desarrolló posteriormente depresión y agorafobia. Entonces perdí por completo la calidad de vida que solía tener en ese entonces, por dejar. ¿Cómo saliste de eso o no has salido por completo? Estoy en proceso me encuentro bajo tratamiento psiquiátrico y bajo terapias y creo que ya estoy mucho mejor a como estaba recién que comencé con este problema. ¿Recuerdas algún momento así en específico en el que hayas sentido que tocaste fondo? ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste? Sí, así es. Duré alrededor de 2 semanas en cama, no estaba comiendo y recuerdo que mi familia estaba llorando porque ellos creían que me iba a morir, que ya no iba a salir de ello. Siento que ya fue como mi punto más bajo para decir, no queda más que subir, no puedo hacer otra cosa más que hacerlo. Entonces, de ahí en más fue comenzar con terapias, tratamientos y aquí estamos. Mi nombre es Luis Ramón Moya. Mi nombre está bien raro. Bueno, yo me llamo Susel. Sería reencontrarme con alguien cercano, que en este caso fue una persona importante que fue mi abuelo. ¿Con tu abuelo? ¿Te gustaría volver a ver a tu abuelo? Sí, olvidé que nunca lo conocí en vida. Nunca lo conociste. Okay. ¿Y en tu caso? Pues yo tener a mi familia junta, porque desde que estaba niña mis papás se separaron. Y sería eso, que estuviéramos completos otra vez. ¿Qué le dirían a la gente, por ejemplo, en tu caso, que tiene a sus abuelos? ¿Qué le dirías? Denle todo el amor posible, porque no sabemos el día de hoy van a estar aquí, el día que no, aprovechenlo, porque más vale abrazarlos ahorita en persona que abrazarlos en un cajón. Pues que disfruten cada momento, porque a veces nos preocupamos por otras cosas como lo económico, cosas que no son como tan importantes y no valoramos como a la familia o que tiene salud y cosas así. Yo me llamo Adriana. Yo me llamo Fanny. Si pudieran lograr lo que quisieran en la vida, ¿qué sería? ¿Ahorita ya? Sí, ahorita. Mi casa. Tu casa. ¿Y cómo te la imaginas? Grande, con un patio grande, con muchas motos. ¿Para ti solita? Sí. Sin familia ni nada. Perros. Hasta ahorita no. No. Ok. ¿Y en tu caso, qué sería? Ay, no, pues ya me ganó. Igual. Yo creo que tener la moto de mis sueños. O sea, bueno, ya vi. Ajá. Yo creo que sería eso. ¿Qué es pista? No. ¿Qué sería? Bueno, ¿Cuál sería sí, la moto de tus sueños? es que es una R6. ¿Están intentando lograr su sueño o lo tienen solo como algo que creen que no pueda pasar? No, claro, pues lo estamos intentando. ¿Sí crees que pueda pasar? Sí, obviamente. Okay, sí, 100%. A ver si sale por ahí alguien que quiera patrocinar una moto o la casa. Por favor. Ya se la saben. Gracias. Va. ¿Alguien? Comprar una R6. Yo les dije, no, pues todas van a querer moto. Sí. O sea, el sueño de todas es como una R6 o alguna otra. R1. ¿Y algún otro sueño aparte de motos, familia, casarse? ¿No? Crecer más como grupo. Sí, crecer como grupo y como personas. Creo que es importante en la vida. Se les invita a todas las chavas que tengan moto en Guadalajara. Nos reunimos los días viernes a las 9 de la noche en la Glorieta de la Minerva, al lado de la playita. Todos los cilindrajes son bienvenidos y pues cuando gusten. Las páginas nos pueden seguir en Instagram, estamos como Queen Riders y igual en Facebook y en TikTok. Pues muchísimas gracias. Adiós, nos vemos. ¿Qué reporte le puedo dar yo? De lo que yo quiero ya estoy más para allá que para... Andrea. ¿Y? Aurora. Ok, Andrea, si pudieras lograr lo que quisieras, ¿qué sería? Poder tener de vuelta a mi mamá. Ok. ¿Qué sientes? Digo, pueden ser muchísimas cosas, yo creo que eso pasa siempre a todo el mundo, pero ¿qué sientes que te faltó, más específicamente con tu mamá? ¿Qué le dirías si la tuvieras? Pues yo creo que me faltó el compartirle como todo lo que ahorita me está sucediendo y es como cosas muy buenas que pues a veces como que por la vida sacrificas esas, o sea, la vida no sé, es como algo que al final en tu destino está sacrificar o que te sucedan cosas como para lograr o que a tu vida lleguen cosas mejores. ¿Alguna cosa que hubieras hecho diferente con tu mamá? Nada. Todo estuvo, ajá, muy bien. Ok, yo creo que regresaría el tiempo y cambiaría a lo mejor de carrera por algo que me diera más beneficios ya más a futuro, ¿no?
¿Ya no puedes cambiar de carrera? Puede que sí, pero no sé, como que ya no me dan ganas de estudiar. Ahorita ya a este punto ya prefiero como trabajar y trabajar en mis metas y pues en mi estabilidad económica y emocional. Okay. ¿Cuántos años tienes? 26. ¿Y crees que ya es tarde para ti como para estudiar otra carrera o ya no quieres simplemente? No, o sea, no que sea tarde, sino que siento que ya pasé muchos años en la escuela y preferiría pues estar como en el ámbito laboral porque siento que te da más experiencia y como que lo que valoran más las empresas de la experiencia, no tanto los conocimientos técnicos. Nancy. Ay, juventud eterna. Juventud eterna. Si fuera algo humanamente posible. No sé. Tal vez, pues no sé, mi propia casa o algo así, pues sí. ¿Y estás buscándolo, estás luchando por ello o no? Sí, pues trabajo todos los días, pero en Ciudad de México todo es carísimo. ¿Eres de Ciudad de México? Ajá. Ah, ok, ¿estás de vacaciones aquí? De trabajo. Trabajo. Ajá. Ah, ok. Sí. Sí, pues allá es de lo más caro, ¿no? A la República. Sí, entonces sí es un poco complicado. Incluso vivir sola es complicado. Allá a fuerza tienes que tener un roomie. Si pudieran lograr lo que quisieran en la vida, ¿qué sería? Gracias. Mi nombre es Cristian Anguiano. Una sola cosa, ¿qué sería? Ser millonario. Ser millonario. Ok, ¿y estás haciendo algo para lograrlo? ¿Lo has intentado? ¿Cómo vas con eso? Pues no estoy haciendo como tal algo, pero como por ejemplo ahorita trabajo y estudio. Y ¿qué estudias? Estoy estudiando contaduría. ¿Contaduría? Ajá. Ok, bien. ¿Y tienes algún plan ya en mente como para llegar a ser millonario? ¿Algo que digas, esto me va a llevar ahí? No, la verdad, no he pensado un plan. Ahora pues, con el Creador. Acercarte más a Dios. Así es, por la pérdida de mis padres y mi madre, en paz descanse, que ya no los tengo ambos. Y acercarte a Dios te ayudaría. Así es. ¿Qué consejo le darías como a la gente que tiene a sus padres todavía? Si están enojados con sus papás, que se reconcilien, porque es fuerte y doloroso perder al papá y a la mamá también, ambos. Y pues ya quedar solo pues es difícil, y más cuando uno no está casado, no tiene hijos, pero que los apapachen. Pues tener mi familia, ¿no? ¿Familia? Sí, están lejos todos. ¿Dónde están? En California. California. No pueden venir. ¿Y tú? Yo puedo ir a visitar, pero con los problemas ahorita de allá de Estados Unidos y todo es muy difícil. Si llegaran a ver el video por alguna razón, ¿qué les dirías? Los extraño. I miss you guys. Love you guys. Okay.